y vamos a ir compartiendo nuestro libro digital para ir leyendo ahí, por favor. Em, Creo que estábamos en el capítulo 2, en la sección 2. Sí, capítulo 2, sección 2, y me parece que habíamos visto hasta el párrafo 4. Entonces vamos a empezar con el 5, con el párrafo Sí, 5, pero pues bueno, si ustedes están de acuerdo, me gustaría de hecho empezar con el 4 para que entremos un poco en contexto. Estamos hablando de la expiación, recuerden, y hemos también ya hablado de lo que significa o lo que es la expiación. Entonces vamos a ir revisando este párrafo 4 para entrar en contexto de la lectura y seguimos con el 5. Si están ya ustedes listas o si gustan ir leyendo aquí en el libro digital, como ustedes gusten, está bien. Finalmente, pues no estamos abriendo nuestra cámara. Yo a veces la cierro porque no tengo muy buena señal en este lugar donde estoy y a veces la cierro para que no me saque del Zoom. Pero bueno, ya que no abrimos nuestra cámara, pues podemos ir leyendo en el libro digital y vamos a ver el párrafo 4 de la sección 2. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú hayas inventado. Y vean, ¿por qué está diciendo esto? Porque lo hablaba hoy en la clase que di en la mañana. Todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros juicios, todas nuestras conductas, todos nuestros pensamientos, comportamientos, ¿saben qué hacemos? Que siempre los justificamos. Esta justificación que hacemos de nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras palabras, eh, obedecen a que la mente nuestra, con ego, por supuesto, siempre saca un mecanismo de defensa, obviamente para defendernos de cualquier aparente ataque que parezca venir de fuera, ¿sí? Así es que si estamos diciendo, no sé, una mentira o algo con lo que yo me quiero excusar de no haber hecho algo, lo que sea, inmediatamente mi mente saca un mecanismo de defensa e invento cualquier excusa. Es que no fui al tal lado porque no me dio tiempo, no me alcanzó, estuve haciendo otras cosas. Esos son mecanismos de defensa. ¿Por qué? Pues porque pienso que si yo acepto que no fui a donde tenía que ir, pues me van a decir algo. Oye, qué irresponsable, oye, pues qué negligente, ¿por qué no fuiste? Entonces, inmediatamente la mente se defiende de eso y saca una justificación. Esta justificación siempre es un mecanismo de defensa y estas defensas nuestras las usamos de manera destructiva para destruir o atacar al otro, pero no nos damos cuenta que nos estamos atacando a nosotros mismos. Por eso dice aquí que la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque esta no sirve para atacar y porque además no es un recurso que nosotros hayamos inventado. Esta es la única defensa que en verdad nos protege porque es creación de Dios. Es la respuesta que Dios le da a su hijo cuando cree que se separa y ofrece la expiación, o sea, la verdad, ¿sí? Y esa verdad solamente es protectora para nosotros, no destruye nuestra mente, no destruye nuestra idea de otros o de nosotros mismos. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara, porque la verdad ha estado en vigor siempre. No necesitó crearse la verdad para cuando el hijo pensó decir una mentira, sino que la verdad ya existía. Así que la expiación ya estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio fue el amor y la expiación fue un acto de amor.
Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo y en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos. Tan solo puede sanar. Si ustedes se han dado cuenta de algo, es que hay unas palabras aquí en el texto que están escritas con letra mayúscula. Estas palabras están escritas con mayúscula porque se refieren a Dios o a su Hijo en unión con Dios, en unidad con Dios, ¿sí? Se refieren también al Espíritu Santo. Entonces están escritas con mayúscula para que nosotros entendamos la diferencia que puede haber entre lo que es real o lo que es de Dios y lo que no lo es. Y hago esta mención porque aquí la palabra expiación está con E mayúscula. Esto quiere decir que es la expiación que Dios crea o la respuesta que da al Hijo en su creencia de la separación, ¿sí? Esto quiere decir que hay una expiación o parece haber una expiación con E minúscula y esa es la expiación que nosotros inventamos en el mundo. Hemos oído el término expiación en las religiones, por ejemplo, ¿sí? Y se nos dice que la expiación es el deshacimiento de nuestra culpa como seres culpables que nos cataloga la religión, es el deshacimiento de nuestra culpa, pero con sacrificio, ¿sí? Esa es la expiación del mundo, que deshagas tu culpa con sacrificio. La expiación de Dios no conlleva sacrificio, por eso es que no ataca, por eso es que no destruye. Es una expiación que solamente muestra lo que eres, la verdad de lo que eres y la verdad de lo que Dios es. Como leímos aquí, el principio fue el amor y la expiación fue un acto de amor. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta. Vamos en otros momentos a hablar de la expiación del mundo y no son lo mismo. Ahora sí, vamos al párrafo 5. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma. Quiere decir que nuestra creencia del mundo, del sueño, del tiempo, del espacio o de la separación tiene un límite. No puede ser eterna, porque solo lo que es de Dios es eterno. Y lo que nosotros inventamos, pues no puede ser eterno. Puede durar mucho tiempo, pero no puede ser eterno. Por eso es que la expiación se instituye dentro de la creencia del tiempo y del espacio, para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma. Y en última instancia, para completar el aprendizaje o el cambio de la mente. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Y nosotros todavía tenemos necesidad de cambiar. Por lo tanto, tenemos necesidad de la expiación. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Los que no han dividido su mente de la mente creadora no tienen necesidad de cambiar. Tienen necesidad de cambiar o de aprender los que hemos dividido nuestra mente o nuestra mente que se ha dividido en esta creencia de separación, de tiempo y de espacio,
y por lo tanto ahora tenemos necesidad de hacer un cambio con nuestra mente. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. Somos perfectos y somos perfectos siempre. Por eso también aquí se nos destronan todas esas creencias que a veces Moni comenta, ¿no? De la nueva era, el New Age, que nos dicen acerca de la evolución, que nuestra alma evoluciona, que nuestro espíritu evoluciona. El espíritu ya es perfecto y no tiene necesidad de cambiar. Y la evolución es eso, un cambio progresivo. El espíritu nuestro ya es perfecto y no tiene necesidad de cambiar, por lo tanto no evoluciona. Ha sido perfecto en el momento de la creación, es perfecto ahora y seguirá siendo perfecto eternamente. No tenemos que evolucionar, no tenemos necesidad de evolucionar, pero aquí en nuestra creencia de este mundo, de que este mundo es real, aquí sí tenemos necesidad de cambiar nuestra mentalidad. El aprendizaje solo tiene sentido mientras se crea en diferencias, claro. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de un nivel al siguiente. Vean, nos están hablando de eso, ¿no? Es un proceso en el que aparentemente pasas de un nivel al siguiente, pero mi espíritu, que es perfecto y que siempre lo ha sido, ¿cómo puede pasar de un nivel al siguiente? Si es perfecto siempre, no está imperfecto para perfeccionarse. Es que ya fue perfecto. Siempre lo ha sido y entonces no va a evolucionar. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole, no lo deshace, solo lo acorta, lo ahorra, para que no pases cientos y cientos y miles de años, un sueño tras otro, aprendiendo o evolucionando o creyendo que evolucionas. La expiación te regresa al pasado, a ese pasado de la mente donde pareció cometerse la creencia de la separación, para que ahí surja el aprendizaje o el cambio y entonces el tiempo se haga innecesario. Ya no necesito tanto tiempo para aprender quién soy yo. La expiación me lo ofrece. Pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo o fuera de él. En ese punto, el puente de retorno pues ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa, porque precisamente usamos nosotros las defensas para defendernos de un ataque y al mismo tiempo estar atacando. Entonces,
la expiación nos resulta incomprensible y nos resulta incluso pues vana y sin sentido, porque pensamos cómo una defensa me puede proteger sin atacar. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Quiere decir que esta defensa eh, no los minimiza, no los hace débiles, al contrario, les regresa su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil, precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección. Y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hermano y como hijo. Esto es lo que la expiación ofrece. Tu reconocimiento de que eres hijo de Dios y a la vez hermano en la filiación, lo cual, pues no es otra cosa que la verdad acerca de ti. Bien, pues vamos a pasar entonces ya a la sección 3, el altar de Dios. Pero vamos bien hasta aquí. ¿Se ha comprendido esto acerca de la expiación? No va a ser la única vez que hablemos de la expiación. Vamos a hablar mucho acerca de la expiación. Eso te iba a Ok. comentar, Gaby, que yo estoy un poco confundida, pero A voy ver, dime. a... No, no, es que no hay manera de explicar mi confusión. Esto ya me pasó al principio del curso. Ajá. Entonces, yo solamente dije, bueno, ábrete, que ella solita se acomoda. Entonces, Ok. cuando hablábamos de las primeras, lecciones, ahorita estoy en ese proceso en de que, "Ves, ábrete, que la expiación se acomoda sola", porque yo ahorita estoy tratando de darle ahí y no puedo, pero no es que no esté entendiendo, es que es como raro, no lo sé explicar, lo siento, pero Es, dejo que se acomode. ok, deja que se acomode. De todas formas, me puede parecer que tal vez no entiendas, como seguramente le pasa a las demás personas en este grupo o en cualquier otro grupo. Y esto es, Moni, porque estamos utilizando conceptos, ideas que no manejamos nosotros comúnmente, ¿sí? Sí, sí, sí. Aun cuando nosotros profesemos algún tipo de religión o no, esto no importa, nosotros hemos aprendido en el mundo que eh, para que a ti se te quite la culpa por algo, pues tienes que tener un castigo. Ujú. O como la gente dice, lo malo que yo hice tiene que tener una consecuencia, o sea, ese castigo. Y esa es la expiación en el mundo, el quitarnos la culpa de esa manera, con un castigo. Por eso es que en las religiones, cuando la gente va y se confiesa, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Que le dice, ah, pues vas a tener entonces de penitencia, fíjate qué es la penitencia, un castigo. Sí. Vas a tener de penitencia esto, o vas a rezar esto, o vas a hacer tal cosa. O sea, él te dice, ¿no? Pero casi siempre esto es como una especie de castigo que tú tienes que pagar para resarcir tu culpa, Ajá. ¿sí? La expiación de la que habla un curso de milagros es solamente la verdad acerca del Hijo de Dios. Es como si el Hijo de Dios en su creencia de separación dijera, porque me separé, yo creo ser culpable, y Dios le dijera, no, aquí no hay culpables, todos somos inocentes, tú eres inocente. Esa es la expiación.
Tal vez el hijo diría, pero ¿y no tengo que sacrificarme? ¿Y no tengo que tener algún castigo para que tú me vuelvas a querer o a aceptar o a verme como inocente? Entonces Dios le respondería, no, porque solamente estás en un error, no cometiste ningún pecado, así que no eres culpable ni tienes que tener ningún castigo por eso. Solamente se necesita corregir tu error. Una pregunta, Gaby. Ujú, Porque yo no la conozco a nivel religioso, ¿eh? Yo no quiero tocar ningún tipo de religión ni ofender a nadie, por favor. Yo no ajá, conozco, yo no conozco el significado de la palabra expiación, porque en mi religión esa no se usa. No, ujú. no se usa en el judaísmo no se usa la palabra expiación, no la usamos como tú dices, Ok, ¿no? Pero solamente quiero comprender el concepto que se tiene afuera de esta palabra, nada más para entender cuál sería el cambio aquí en un curso de milagros, o mejor así lo dejamos. O sea, es una pregunta seria. pero a ver, no entendí muy bien tu pregunta. A mí me gustaría saber, porque yo he escuchado mucho en otras religiones que dicen la expiación, y yo no entiendo el concepto de expiación desde esas religiones, porque según mi religión eso no se usa. O sea, en mi religión Ok, eso está. Ahora, en un curso de milagros estamos hablando de la expiación, trato de comprender el concepto, pero me gustaría saber en otras religiones a qué se refiere la expiación como ok, concepto nada más, como como concepto. para saber más o menos por dónde agarro. Eso es todo. Claro, expiación significa quitarte el pecado, Ah, ok. Entonces hay ¿sí? mucha gente, hay muchas religiones que lo quitan a través de un castigo. Exacto, Oh, ya, ok, ok, ¿sí? ok, ok, ok. Ya, ahora Eh, entiendo. no conozco totalmente el judaísmo, pero si la religión católica, es decir, la Biblia, procede de las escrituras judeo-cristianas o judías, debe haber un concepto parecido. Se utiliza, bueno, es en hebreo, pero se utiliza ay, la expiación como tal. Por eso quería entender el concepto religioso, porque Ajá, aquí en la religión judaica es como más, ay, Dios mío, un poco complicado. Es que sí, tampoco existe el pecado como tal. ok, Entonces, porque la religión judía está basada sobre todo en la cábala, entonces es chistoso. Pues no me voy a poner ahorita a sí, platicar sí, sobre sí, eso, pero sí, 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 pero ya entendí desde dónde. O sea, la sí, expiación es quitarte el pecado a través de algo. Y aquí exacto. obviamente estamos hablando de la expiación como, pues como lección final, por decirlo así, Sí, como en, aprendizaje más que como castigo. exacto, pero Ok, en donde tú aprendes o la mente aprende que no necesita ningún castigo porque claro, nunca fue pecador, claro, exacto, ok. ¿sí? Que Oh, solamente necesita una corrección porque se equivocó. ok. O sea, Ajá, vaya de reversa, ponga reversa y vuelva a la derecha porque había ido usted para la izquierda. ajá, Ya, ajá, ya, ok, ok. Gracias. sí. Entonces, habíamos leído, resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Esto es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esa posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros reconociéndote simultáneamente como hermano y como hijo. Bien, vamos entonces a la sección tercera. Se llama el altar de Dios. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. ¿Qué quiere decir liberar la luz interior? Quiere decir reconociéndote como el Hijo de Dios. Eso es liberar la luz interior.
Cuando me reconozco como el Hijo de Dios, pues puedo aceptar la expiación. La expiación, ya decíamos, es la verdad acerca de mí, la verdad que Dios conoce acerca de mí. Y para Dios, yo soy su hijo, el que ama, el que es inocente, el que es perfecto. Para aceptar eso, tengo que reconocerme, pues, como hijo de Dios. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger al cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Y vamos a ver uno de esos ejemplos, o que le llaman aquí múltiples fantasías corporales, a las que las mentes se entregan y que proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Y por ejemplo, eh, como dije hace un momento, yo no conozco mucho de otras religiones. De hecho, ni siquiera conozco mucho de la religión católica porque yo tampoco la profeso, ni me la enseñaron nunca, nunca me acercaron a ella. Pero lo poco que he ido conociendo acerca de esto, encontramos, por ejemplo, en la religión católica, que la gente martirizaba sus cuerpos. Era esa una forma de penitencia para quitarse sus pecados, ¿sí? Flagelaban sus cuerpos, se latigueaban. Ya ven que en muchos monasterios de monjas o de sacerdotes están flagelándose, están latigueándose la espalda hasta sangrarse porque creen que así pueden liberarse de sus pecados y poder aceptar entonces la verdad, o que Dios los acepte, los vuelva a aceptar, ¿sí? Pero no necesitamos la religión para hacer algo así. Cuando alguien tiene una enfermedad o que tiene un accidente o algo que le sucede al cuerpo, es muy común que la gente piense que seguramente esa enfermedad o ese accidente o ese problema es una especie de castigo por los pecados que ha cometido. Y con ese castigo, con esa enfermedad, con ese accidente, con ese gran problema, se va a purificar, digamos. No necesito purificar martirizando mi cuerpo. Solamente necesito aceptar en mi mente que soy el Hijo de Dios. Ahora que hablaba Moni del judaísmo, cuando en la Segunda Guerra Mundial los judíos fueron eliminados o intentaron eliminarlos todos por medio del gas y luego de la cremación, eh, surgió, después de esos eventos, surgió la palabra holocausto, que quiere decir purificación por medio del fuego. De alguna manera, ellos creían que el pueblo tenía que ser purificado, y si Dios estaba ocupando esos medios para purificar, pues para muchos estaba bien. A eso es lo que se refiere aquí como las múltiples fantasías corporales, a las que las mentes se entregan y que proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. El cuerpo no puede usarse como un medio para alcanzar la expiación
porque yo no soy un cuerpo. ¿Cómo podría ocupar lo que no es nada, lo que no existe, para liberarme de mi creencia de pecado? Eso solamente lo puedo hacer en mi mente y no tengo necesidad de martirizar el cuerpo. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Entonces, este cuerpo no puede ser el templo o el altar de Dios, porque si este cuerpo no existe, ¿cómo va a utilizar Dios el cuerpo para que éste sirva de altar o de templo? Entonces, el altar de Dios no es un cuerpo, no es una estructura. El altar de Dios es la mente de su Hijo que Él creó. ¿Por qué es su altar? Porque ahí mora Él, porque Dios mora en la mente de su Hijo, no mora en su cuerpo, mora en su mente. Por eso es que es la mente la que es el altar, no el cuerpo. Así que como ustedes están empezando a darse cuenta, vamos a ir deshaciéndonos de muchas creencias y de muchas ideas que tenemos con respecto al cuerpo y que son evidentemente falsas. Su verdadera santidad reside en el altar interior, o sea, en la mente, en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. Prefiero poner mi atención en los cuerpos que en las mentes, es lo que está diciendo aquí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Vean qué interesante. La visión interior, la visión de la mente, no puede ver la estructura, no puede ver el cuerpo. Así que cuando aprendemos a ver o adquirir la visión mental o espiritual, el cuerpo deja de importarnos por completo. No importa si es bonito, no importa si es feo, no importa si está gordo, no importa si está flaco, no importa si está maltrecho o si está perfectamente bien configurado, no importa si está viejo o no importa si está joven. A la visión espiritual no le importa el cuerpo. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad, ver esa luz interior con perfecta claridad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Por eso es que la expiación no le sirve de nada al cuerpo, ni la puede utilizar el cuerpo. La expiación la utiliza la mente, el altar interior, porque ahí es donde se subsana la creencia en la separación y se restituye la plenitud mental o espiritual. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo,
ya que el miedo no existía antes de la separación. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse, y aquí esta palabra deshacerse está perfectamente relacionada, más bien no relacionada, sino que es lo mismo que la expiación, porque la expiación deshace tus creencias falsas acerca de ti. Entonces, tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse o expiarse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación, al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación. Esto es lo que hace la expiación. Se convierte en la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. Ya no puedes ser vulnerable al miedo, porque ya no hay miedo una vez que entra la expiación en tu mente. El que todos acepten la expiación es cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. En el tiempo, nosotros utilizamos nuestro libre albedrío de decidir cómo quiero yo experimentar este sueño. Y aquí parece decirme que la expiación solo es cuestión de tiempo, quiere decir que no tiene nada que ver mi libre albedrío cuando yo decida usarla. Pero dice aquí que en realidad esto no es así. Tú puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones. De eso sí eres capaz, de dilatarte todo el tiempo que quieras. Pero desvincularte de Dios, no puedes. Aunque creas que puedes, aunque creas que lo has hecho y aunque creas que vas a pasar mucho tiempo desvinculado de Él. Eso es imposible, porque Dios fija los límites de tu capacidad para crear falsamente o para fabricar o para inventar ilusiones. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. Podemos aguantar mucho tiempo el dolor y el sufrimiento y las pesares y los problemas, pero no eternamente. Llega un momento en que dices, no habrá otra forma de vivir aquí que sea distinto al dolor, al sufrimiento, al pesar, a la angustia, a la pena. Entonces quiere decir que cuando viene este cuestionamiento a tu mente, es porque ya se le ha puesto un límite a que sigas fabricando ilusiones de dolor, de sufrimiento, de pena, de pesar. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Y de alguna manera,
yo les he comentado que cuando este curso llegó a mí, era porque yo tenía ya mucho tiempo, pues, de vivir mal, la verdad. Vivir mal en el sentido de mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha pena, mucho agobio, mucho pesar. Y hubo un momento en el que, pues como les dije antes, sin tener ningún tipo de religión, pero finalmente imaginas que hay un Dios que tal vez exista. Entonces yo le dije, oye, mira, si tú existes, si tú de verdad existes, pues enséñame a vivir en este mundo de otra manera diferente a como vivo. Porque si tú existes y esa manera de vivir diferente existe, pues enséñamela porque yo no la sé, yo no la veo por ningún lado. Ahí es donde yo dije, tiene que haber un camino mejor. No puede ser que este mundo o pasar por este mundo sea nada más de sufrimiento y dolor. Yo creo que debe haber una manera más elegante de pasar por aquí, pero pues esa manera elegante yo no la conocía en ese tiempo y ni siquiera sabía si existía. Por eso le dije a Dios, si existe esa manera elegante, por decirlo de alguna manera, pues dímela, dímela porque yo no sé y no la encuentro por ningún lado y no sé ni cómo hacerlo. Y entonces a las pocas semanas de eso, llega este curso a mí. Empiezo a estudiarlo, empiezo a practicarlo y dije, esta era la otra manera para vivir diferente por el paso en este mundo. Esta era, esta es. Esto indica que la mente ya había alcanzado su límite de dolor, de sufrimiento, en donde dice, ya no tolero más esto, quiero otra forma. Y entonces esa forma llega. Por eso dice aquí, a medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. En la llegada de este curso a mi vida ha sido ese punto decisivo. Antes de este curso hay otra vida, hay otra Gabriela totalmente distinta a la que hoy puedo experimentar. Entonces sí fue un punto decisivo en mi vida. No quiere decir que lo sea para toda la gente. Para muchos lo es. En la mía lo ha sido. Y continúa diciendo, esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Ya no estoy con mi atención puesta todo el tiempo en lo físico, en lo corporal, en las cosas materiales, en el mundo. Ya no está mi mente puesta ahí. Ya está puesta adentro, en la mente que soy. Y no quiere decir que ya no me interese el cuerpo o que ya no me interese el mundo o que ya no tenga yo que trabajar o no, aquí seguimos haciendo lo que se hace. Y si hay que cuidar al cuerpo, si hay que darle de comer, si hay que llevarlo al doctor, si hay que bañarlo, si hay que, lo haces, punto. Pero tu atención ya no está puesta en eso, como que en eso te fuera la vida. Tu vida es interna, tu vida es espiritual, tu vida depende de Dios, no depende del cuerpo.
A eso es a lo que se refiere esto. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Por eso seguramente, digo, aquí estamos empezando apenas, pero cuando ya llevamos un tiempo con este curso y con las lecciones y todo esto, a veces se experimenta un conflicto más agudo porque me siento totalmente confundido. Yo no experimenté tanto ese conflicto. Sí lo experimenté, pero no lo experimenté tanto. Hay otras personas que lo experimentan al grado de cerrar el libro, aventarlo a la basura. De hecho, conozco una persona que le prendió fuego al libro para que se deshiciera, para que se destruyera, porque no quería saber nada más de este libro, porque más que bien, él creía que le estaba haciendo mal. Esos son los conflictos de los que se habla aquí, que pueden experimentarse cuando uno está oscilando entre estos o alternando entre estos dos niveles de percepción, en el del espíritu o la mente y en el del cuerpo o del mundo. ¿Sí? Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. Que tú vas a alcanzar a Dios, eso es inevitable. Que vas a recordar a Dios, que vas a recordar tu ser, que vas a recordar quién eres, eso es inevitable. Con el curso o sin él, en este sueño o en cualquier otro, pero es inevitable, porque no puedes desvincularte totalmente de tu creador. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. No ve el error y solamente busca la verdad. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado, es decir, que hay un error ahí y de que necesita ser reparado y protegido. O sea, que necesita la expiación. Perfectamente consciente de la defensa apropiada. Chicas, denme un segundito, por favor. No se me vayan a ir. Regreso en un segundo, permítanme. Ya, discúlpenme. Habíamos leído, la visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, o sea, de la expiación, la visión espiritual pasa por alto todas las demás defensas, todos los demás errores y mira más allá del error hacia la verdad. Esto ocurre en la mente. Quizá ustedes estén preguntando, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo voy a ver esto?
Esto ocurre en tu mente y ocurre cuando tú estás utilizando correctamente este curso, cuando lo estás aplicando correctamente, cuando el perdón es, se puede decir, parte de ti, parte de tu vida. Entonces te das cuenta de que todo esto está ocurriendo en tu mente. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables. Las demoras en alcanzar la paz, en alcanzar a Dios, en alcanzar el amor, le resulten cada vez más intolerables. Al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Claro, mientras más me tarde en perdonar, mientras más me tarde en alcanzar la paz, pues más dolor va a haber. Es muy lógico, ¿no? Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Es decir, ahora que les estaba yo hablando, eh, pues de mí, de más o menos cómo empezó mi proceso con este curso, eh, ahora que llevo ya mucho tiempo con él y que lo sigo practicando y que lo sigo estudiando, apenas llega algo a mi mente que detecto como falta de paz, como incomodidad, como enojo, como angustia, como preocupación, apenas lo detecto, yo ya no me puedo quedar ahí en eso por mucho tiempo. Yo ya no me puedo pasar todo un día enojada. Yo ya no me puedo pasar todo un día o dos o tres o una semana angustiada o preocupada por algo. Ya no, yo ya no tolero eso. Inmediatamente voy por mi paz. Cuando antes de que este curso llegara, no podía yo estar un día o dos enojada. Es que yo vivía permanentemente enojada. Es que yo vivía permanentemente preocupada, angustiada, temerosa, permanentemente. Ahora yo no tolero sentirme así ni siquiera 5 minutos. Apenas lo detecto y digo, no, 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 esto no es mío. No quiero sentirme así, no me gusta sentirme así y no permito sentirme así. A esto es a lo que se refiere que, como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Y esa es una de las cosas que yo he aceptado. ¿Por qué tendría yo que estar sufriendo? Porque yo tendría que estar enojada, incómoda, angustiada, preocupada o con miedo. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo que yo me merezco eso? ¿Por qué si me doy eso a mí misma? ¿Por qué creo que, que con eso me estoy agrediendo tanto? ¿Por qué? ¿Por qué me agredo así? Ahora reconozco que tengo derecho al perfecto bienestar, que resulta de tener perfecta confianza. Y ahora tengo confianza puesta en quien es correcto confiar. Ya no confío en mi ego, ya no confío en los egos de los demás, ya no confío en el mundo o en las cosas del mundo o en las soluciones que el mundo ofrece para lo que sea. Confío en Dios y confío en mí, que soy uno con Él. En eso confío.
Y eso me da una sensación de perfecto bienestar, de perfecta paz, de perfecta tranquilidad, de sentirme segura y a salvo. ¿No me merezco yo más eso que lo otro? Y no solamente yo, tú y tú y tú y tú. Hasta que no se logra, hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Ujú. Cuando comprendí que el mundo solamente ofrece medios inadecuados para mi bienestar, pues dejé de utilizar los medios del mundo. Si yo quiero estar en paz, no necesito necesariamente irme una semana a la playa. Si yo necesito estar contenta, no necesito ir a vaciar la tarjeta de crédito en un centro comercial y traerme toda la tienda para estar contenta. Si yo necesito estar feliz, no necesito estar rodeada de personas. Los medios del mundo ya no me ofrecen eso, porque te lo ofrecen, claro que te lo ofrecen, pero te lo ofrecen así a cuentagotas, poquito, un poquito, y después se va, ¿eh? Y después se va la paz, y después se va la felicidad, y después se va la alegría y el bienestar. Entonces ya no utilizo esos medios. Ahora utilizo los medios correctos que no me ofrecen paz, ni felicidad, ni bienestar a cuentagotas, sino que me la ofrecen permanentemente. Y creo que se va comprendiendo entonces con esto lo que vamos leyendo, ¿no? Sí, Dice, sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. A todos nos han sido provistos los medios reales. El que no queramos ocuparlos es otra cosa. Ujú. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, o sea, en la mente de su Hijo, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. El creador depende de su creación, así como la creación depende de su creador. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiera alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo. No es que haya habido alguien que te engañó o que Dios te engañó. Te has engañado tú con respecto a ti mismo. Por eso tienes miedo. Y tu mente no puede servir al Espíritu Santo cuando tienes miedo o cuando no dependes de Él. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. ¿Qué quiere decir esto? El pan de cada día como lo que Dios a mí me da siempre. Entonces, no depender de Dios hace que me quede sin lo que Dios me da. Obviamente voy a estar hambriento, voy a estar sediento, voy a estar solo, voy a estar sufriendo, voy a estar angustiado, preocupado, todo me dará miedo, todo me asustará. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Evidentemente esto es una metáfora. Dios no se puede sentir solo porque sabe que no está solo, sabe que está con su hijo.
pero es una metáfora a manera de que entendamos que dependemos de Dios y Él depende de nosotros. Depende porque si su hijo no estuviera con él, el padre, pues no sería padre, porque no tiene a su hijo. Por eso es que depende del hijo para ser Dios o ser padre o ser creador. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. Entonces, aunque no voy a enfocar mi atención en el mundo, sí voy a utilizar el mundo para que le ponga en mi mente fin a la creencia de la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Y lo lograrán porque la expiación, no crean que aparece y desaparece, aparece y desaparece. La expiación, habíamos leído antes, que se había instituido desde antes de que la separación existiera o pareciera existir. Es decir, yo soy el Hijo de Dios y siempre he sido uno con Él desde siempre. Y como siempre ha sido así y siempre lo será, por eso la expiación es la garantía de que finalmente lograré poner fin a la separación en mi mente. Ujú. ¿Vamos bien con esto? ¿No tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo voy bien, yo Todo voy bien. bien. Ok, vamos a pensar que todo va bien y que todo está siendo comprendido. Acuérdense que al final del capítulo hay una evaluación y vamos a ver si de verdad todo iba bien y todo estaba comprendido. ¿Ok? Pero bueno, hasta aquí el texto es o está siendo más o menos digerible, ¿no? Se entiende, se comprende, no está tan complicado como en como en otros capítulos. Así que, bueno, vamos a pensar que vamos bien. Entonces, vámonos a la sección cuarta. La curación como liberación del miedo. Eh, Voy a clarificar un poco estos conceptos, aunque ya los hemos comentado, ya los hemos clarificado. Curación como la curación de mi mente, la sanación de mi mente, no la curación de mi cuerpo, porque si yo no soy un cuerpo, un curso de milagros no puede estar dedicado a curar mi cuerpo, a curar algo que no existe, que no soy. Lo que sí existe es mi mente y mi mente está enferma porque cree que está separada de su creador y porque cree que ya no es mente y que ahora es cuerpo. Eso la hace enferma. Entonces, la curación como curación de la mente. O sea, que la mente se libere del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio o la ley que está aquí y la curación el resultado. Habíamos leído hace unos minutos que la expiación resultó del amor y se puede entender como un acto de amor. Entonces, la expiación como principio es que es la ley del amor. La ley del amor utiliza el milagro como medio para que haya el resultado de la curación de tu mente. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación
no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Y vean cómo ahora aquí el curso está utilizando otro nivel para hablarnos. Ahora dice aquí que la expiación, que es el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación, o sea, aquí sí ya entran otras clases de enfermedad, por decirlo así, que se pueden curar como resultado de haber aceptado la expiación y de haber obrado un milagro. No quiere decir que así deben ser y que así serán, pero sí podrían ser que un cuerpo se cure de cualquier afección cuando la mente acepta la verdad, cuando la mente acepta la expiación y el milagro, ¿sí? Pero si se está curando un cuerpo, tenemos que reconocer que entonces esa curación del cuerpo es parte del sueño, sigue siendo parte del sueño. Sin embargo, pudo darse como resultado de la aceptación de la mente de la expiación y del milagro. Ahora, después de esta línea que leí, dice, es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Quiere decir que si se le aplicó la expiación a la curación del cuerpo, lo cual de por sí es un error, eso es irrelevante. Por eso si se cura el cuerpo cuando la mente ha aceptado totalmente la expiación y el milagro, sigue siendo irrelevante, porque para la expiación los cuerpos no existen, para Dios los cuerpos no existen. Entonces, si se cura tu cuerpo, Dios o Jesús, que nos habla aquí en este curso, podría decir, oye, pues qué bien, bravo, qué bueno, me da mucho gusto, pero ¿sabes qué? Pues sigue siendo ilusorio, sigue soñando, pero está bien, qué padre que se sanó tu cuerpo. Nada más no te confundas y pienses que ahora ya estás en la realidad, sigues estando en la ilusión. Por eso es que dice, es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Perdón, Gaby. Es Ujú. decir, sigues estando en la ilusión, pero por lo menos en paz. ¿Es eso? ¿Es algo así? O sea, no te me alegres mucho, o sea, entiéndase la expresión, no te alegres mucho, a final de cuentas tú sigues en la ilusión, pero por lo menos estás en paz. Dentro de la ilusión, pero en paz. ¿Es así? Dentro de la ilusión, pero ahora tu mente está sana, porque ahora sabes quién eres tú realmente, Okey, okey. ¿sí? Ujú, Más ujú. que, más que estar en paz, porque eso implicaría que cuando mi cuerpo no se ha curado, yo no podría estar en paz. Y sí puedo estar en paz. Aunque yo acepte la expiación, se obre el milagro de estar en paz, de que mi mente ha hecho ese cambio de mentalidad del miedo a la paz o del miedo al amor, y el cuerpo sigue sin hacer ningún cambio y sigue igual con su condición, de todas maneras la mente puede estar en paz. Claro. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, sí. Cacho. Ok. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Y nuevamente vuelve a hablar en ese otro nivel. Toda curación. Entra la de la mente y entra la de lo físico. Toda curación esencialmente fue que tu mente se liberara del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo.
tú ahora se regresa a otro nivel porque dice, tú mismo debes estar libre de todo miedo, o sea, tu mente, no tu persona. Tu mente debes estar libre de miedo para que se libere todo el miedo en todos los niveles. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. O sea, mi mente no está sana, por eso no entiendo la curación, porque mi mente continúa con miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. Vean, aquí ya lo dice. La enfermedad o mentalidad no recta, vean cómo es esa la enfermedad, o mentalidad no recta, es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. ¿A qué se refiere esto? Esta confusión de niveles o esta creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Lo podemos ver en este famoso paradigma que el mundo ha manejado durante tanto tiempo, cuando decía que mente sana en cuerpo sano. Decía que solamente si el cuerpo está sano, la mente puede estar sana. Eso es una confusión de niveles. Porque si entonces el cuerpo no está sano, la mente no está sana, no. Estoy confundiendo los niveles. Mi mente puede estar sana aunque el cuerpo no esté sano. Y puede ser que si mi mente está sana, puede ser que mi cuerpo esté sano. Pero el cuerpo no puede albergar a la mente y la mente sí puede albergar al cuerpo, porque tu cuerpo solamente es una idea que hay en tu mente. Es la idea que tienes de ti mismo, de ti misma. Por eso cuesta un poco de trabajo entender la curación. ¿Esto se ha entendido? Sí, Ok. Em, Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que ocurrieron. Es decir, el error nunca ocurrió en el cuerpo. Como hay un error en el cuerpo, algo malo pasó en el cuerpo, entonces el cuerpo se enfermó. No, el error nunca ocurrió en el cuerpo. El error siempre ocurrió en la mente. Y ahí es donde se tiene que corregir el error, en donde ocurrió. Por eso es que, y bueno, aquí voy a entrar en otra, digamos, capítulo de mi propia experiencia, de mi propia vida. También por eso, a pesar de haber estudiado, perdón, la carrera de medicina, llegó un momento en que la dejé, en que la abandoné, ya no la ejercí, ya no la ejerzo más, porque comprendí que entonces la medicina convencional que todos conocemos en el mundo, esa medicina no cura, no cura realmente, solamente atiende al cuerpo y le quita de manera paliativa ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que curó, porque toda curación es de la mente, solamente de la mente, porque ahí se originó el error, no se originó en el cuerpo. Ujú. Por eso es que dice aquí que nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles.
como se han obrado cambios de mentalidad en mi mente, yo ya no confundo los niveles o no los confundo casi nunca. Lo que es del cuerpo, lo que es del sueño, lo que es del mundo, es del mundo. Como decía un dramaturgo, ¿no? Los sueños, sueños son. Y no tienen nada que ver con la mente. La mente es otro nivel. Y es donde hay que ir realmente a corregir el error, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que ocurrieron. Solo la mente puede errar. El cuerpo no puede errar. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Es decir, el cuerpo puede actuar equivocadamente o tener o parecer que tiene un error cuando el cuerpo está a cargo de una mentalidad errada. Si el cuerpo está a cargo de una mentalidad recta, entonces el cuerpo se comporta adecuadamente, ya no equivocadamente. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Vean, aquí los, las que tenemos síntomas físicos de alguna condición, podemos entender esto y podemos tomarlo de manera muy, muy literal. El cuerpo no puede crear, no puede hacerse él mismo una enfermedad, ni puede así él mismo curarse. El cuerpo no puede crear nada. Pensar que el cuerpo puede crear da lugar a todos los síntomas físicos. Como creo que soy un cuerpo y creo que el cuerpo puede crear sus condiciones, pues ahora creo estar teniendo esta enfermedad porque este cuerpo se la hizo él solito, se hizo esa enfermedad. No, no puede. La enfermedad provino, la enfermedad del cuerpo provino de un error en la mente. Y ese error es el error de creer que no soy mente y que soy cuerpo. Ese es el error. De creer finalmente que estoy separado de mi creador y que yo me he creado a mí mismo. De que para sustituir a Dios tengo que inventar mi ego. Y que ahora en lugar de depender de Dios, dependo de mi ego. Ese es el error. Eso es lo que da lugar a cualquier síntoma físico. Y no estamos hablando solamente del cuerpo. Es que si tus finanzas no están sanas, es que si tus relaciones no están sanas, es que si tu país parece no estar sano, es que si tu coche anda mal, bueno, todo lo físico puede estar teniendo síntomas de estar mal, pero no empezó en el físico, empezó en la mente. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar. A eso es a lo que el curso le llama magia. Una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar. Por eso la enfermedad física implica la creencia en la magia. Implica que yo creo que la materia o el cuerpo físico
tiene la capacidad de crear algo ahí y que mi mente no puede hacer nada al respecto. ¿Todo esto se va entendiendo? Totalmente, créeme. Sí, ¿verdad, Moni? Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, también ese es un error, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, que es el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Es decir, la mente tampoco está fabricando un cuerpo que se enferma. La mente no puede crear lo físico. La mente solo puede crear dentro de ella misma, que es la forma en cómo Dios crea. Todo lo que Dios crea se queda dentro de su mente, nunca sale. Y nosotros pensamos que lo que hay en mi mente sí sale de ella y ahora hizo este cuerpo y ahora aparte le hizo una enfermedad a este cuerpo. A veces la gente me pregunta o dice, es que entonces resulta que ahora yo soy culpable de tener esta enfermedad porque yo me la creé a mí mismo, yo me la puse en mi cuerpo. No, tú no eres culpable de nada, para empezar, no eres culpable de nada, porque si has tenido pensamientos o mentalidad errada, no es porque tú seas culpable, es porque simplemente has estado equivocado. Esto recuérdenlo siempre. No soy pecador ni soy culpable, solamente estoy equivocado. Solamente has estado equivocado. Entonces, ¿por qué está este cuerpo aquí con una enfermedad? Porque en tu mente existe la creencia de que las ideas de tu mente sí salen afuera y las puedes ver afuera. Por eso crees que ves el cuerpo. Y como en tu mente, por estar con su creencia de separación y su creencia de ego, tu mente ahora alberga dolor, carencia, sufrimiento, pecado, culpa, miedo, pues ahora esas ideas las ve en forma de esa enfermedad, pero no porque realmente esté ahí eso, sino que la mente tiene necesidad de ver sus ideas, de percibirlas, de que sus ideas no sean abstractas, sino que sean concretas. Y si en mi mente hay dolor, pues, y yo quiero verlo afuera, yo quiero ver el dolor concretado, pues obviamente algo me va a doler en el cuerpo, porque creo ser cuerpo, pero no porque realmente la mente haya puesto una enfermedad ahí. El único error de la mente es creer que está separado de su creador, creer que ha inventado un ego y creer que ya no es más mente ni espíritu y ahora es cuerpo. Esa es la enfermedad, la única, el único error. Y bueno, yo espero que esto vaya comprendiéndose, porque como les decía hace un minuto, varias sabemos aquí que traemos ahí un tema con el cuerpo.
o que hemos visto. Si es que estamos en este momento saludables y no hay ninguna enfermedad física, sí hemos visto que otros tienen enfermedades físicas, familiares, amigos, etcétera. Entonces, pongan mucha atención en esto. Solo la mente puede crear. Ella es la única que puede crear. El cuerpo no puede. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado. Y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. El cuerpo le va a servir o lo va a utilizar tanto tu mente errada, tu mente con creencia de separación o tu mente recta. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Es decir, que ocupas el cuerpo para que tu mente aprenda o cambie, que es lo mismo, que tenga ese cambio de mentalidad. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente estos recursos de aprendizaje, pues es que no faciliten el aprendizaje. Eso es lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente. De por sí, un recurso de aprendizaje no puede producir errores en el aprendizaje. Vamos a trasladar esto a la experiencia cotidiana. Cuando un niño va a la escuela, lleva sus recursos de aprendizaje. Y sus recursos de aprendizaje son pues sus cuadernos, sus lápices, sus plumas, sus libros, su mochila, en donde lleve sus cosas. Esos son sus recursos de aprendizaje. Su pupitre, su maestro, su pizarra, todos esos son sus recursos de aprendizaje. Si el niño utiliza indebidamente sus recursos de aprendizaje, lo peor que podría ocurrir es que no le faciliten el aprendizaje, es decir, que no aprenda. Si tiene su libro pero no lo lee, si no lo estudia, pues no va a aprender. Si no escribe en sus cuadernos sus tareas, sus deberes que le dejan, pues lo más seguro es que no va a aprender. Pero de por sí, el recurso de aprendizaje no puede producir errores en el aprendizaje. Es decir, el libro, el cuaderno, la pizarra, el pupitre, de por sí no van a producir que tú tengas errores en tu aprendizaje. El libro por sí solo no va a hacer que tú tengas errores de aprendizaje. ¿Qué es lo que va a hacer que tú tengas errores de aprendizaje? Pues que tú no quieras aprender, punto y se acabó. Que el estudiante no quiera aprender. Así los papás le compren todos los libros que necesita, todos los cuadernos, esté en la mejor escuela. Si el alumno no quiere aprender, no va a aprender. Nuestra mente es el alumno. Su recurso de aprendizaje es su cuerpo o el mundo. Si la mente no quiere aprender, no va a aprender ni con su recurso de aprendizaje debidamente utilizado o indebidamente utilizado. Si no quiere aprender, no va a aprender. Entonces, ¿qué es necesario para que aprenda? Pues que quiera, que desee aprender, que desee que haya un cambio en su mente. Eso es lo que le va a ayudar a aprender. Y entonces, como quiere aprender, sus recursos de aprendizaje los va a utilizar debidamente. La mente va a utilizar debidamente al cuerpo,
debidamente al mundo, debidamente el nivel físico. Lo va a utilizar debidamente porque ese es su recurso con el cual ella puede hacer cambio. Esto se entendió bien, ¿no? El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Es decir, el cuerpo por sí mismo no puede dañar a nadie, ni a nada, ni a sí mismo. Pero necesito percibirlo correctamente para que comparta con mi mente la invulnerabilidad que la expiación le da. Ello es así, no porque sea un milagro, el cuerpo, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Eso es todo lo que el cuerpo es, parte de tu experiencia en el mundo físico, pero no es lo que tú eres. El niño que va a la escuela no es un buen estudiante o no es el estudiante solamente porque va a la escuela y lleva un libro. Es solamente el libro y la escuela y el pupitre parte de su experiencia, pero no es lo que él es. El niño no es ese libro, el niño no es esa pizarra, el niño no es ese pupitre. Y aquí igual, el cuerpo solamente es una experiencia, es parte de nuestra experiencia en el mundo físico, pero no es lo que nosotros somos. Es solamente mi recurso de aprendizaje para esta escuela en la que yo vine a estudiar. Se puede exagerar el valor de sus capacidades, de las del cuerpo. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. Hemos dicho que el cuerpo no existe. El mismo curso dice que el cuerpo no existe, pero no voy a ir por la vida diciendo que el cuerpo no existe. Si me invitan a comer, pues voy y como. No voy a decir, no, muchas gracias, porque pues el cuerpo ni existe. Oye, pero es que tienes que trabajar para pagar tus servicios, tus cosas, tu... No, ¿para qué? Si el cuerpo no existe. A eso es a lo que se refieren con los que se dedican a negarlo. Se enfrascan en una forma de negación particularmente inútil. Ya sé que no existe, pero no voy a andar diciendo que no existe, ni voy a hacer de verdad como que no existe. Si yo tengo sed, voy a tomar agua. No voy a decir, no, no voy a tomar agua y me voy a quedar así porque no existe el cuerpo. No, tengo sed y tomo agua, punto. Entonces, eh, esto me hace percibir al cuerpo correctamente, porque entonces entiendo que este cuerpo es mi recurso de aprendizaje en esta aula de clases en la que me tocó estudiar. Pero sí sé que eso no es lo que soy yo. Pero como lo tengo, pues cuando lo tenga que utilizar para comer, para tomar agua, para dormir, pues lo utilizo y ya. Y dice, en este caso, el término inútil, cuando habíamos leído los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil, en este caso el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente
negando lo no mental. Yo no sano mi mente negando el cuerpo. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos que habíamos leído de la magia, ¿no? Que parece como que la materia tuviera el poder de crear algo. Y ese es el poder que le conferimos a los medicamentos, que de la pastillita, la inyección, eh, eso va a crear salud para mí. No, la materia no crea nada. Por eso dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Crees en la magia, crees que la materia tiene poder sobre tu mente. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. Qué bueno que nos lo dice, porque podríamos empezar a pensar que un curso de milagros me está diciendo que yo no vaya al doctor, que no tome medicamentos, que no acepte los tratamientos que el doctor me ofrece o el procedimiento. No, no me está diciendo eso, ¿eh? Para que no nos confundamos. Por eso dice aquí, esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación o a la liberación del miedo. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Es decir, a veces los estudiantes se toman esto de manera muy literal, pero además no lo comprenden y lo confunden, lo tergiversan. Entonces los estudiantes dicen, ¿cómo que tomas medicamentos? Pero entonces tú crees en la magia. El curso dice que no debes usar magia. No, el curso no dice eso. El curso dice que si mi mente está tan aprisionada por el miedo, tiene que haber un medio que concilie y ese medio que concilie puede ser un medicamento. Entonces me tomo mi medicamento para que se libere un poco de miedo en la mente y entonces la mente puede estar lista para perdonar o para corregir el error mental. Eso es lo que me está diciendo esto. No me dice que no vaya al doctor, no me dice que no vaya al dentista, no me dice que no me tome la medicina. Yo tomo medicina. Y eso es lo que me encuentro con la gente a veces, ¿no? En uno pues de los medicamentos que yo consumo por la fibromialgia, son antidepresivos. Y de pronto yo me encuentro con estudiantes del curso, incluso a veces hasta con maestros, y me dicen, ¿cómo que tú tomas antidepresivos? No es concebible que tú tomes antidepresivos, porque entonces no estás haciendo lo que el curso dice y estás utilizando magia.
No, el curso no me dice que no la utilice. El curso me dice que si mi mente está muy aprisionada por el miedo como para quitárselo a sí misma a ella con el perdón o con la expiación, pues entonces utilice un remedio mágico. Me tomo el medicamento, se me quita un poco el dolor, es decir, se libera un poco de miedo en la mente y entonces sí puedo hacer mi trabajo de perdón, de milagro, de expiación. ¿Sí? Moni, querías hablar, levantaste tu mano. Sí, pero realmente fue algo que tú dijiste con respecto al error. O sea que todo esto, como a final de cuentas nosotros no tenemos, quiero ver si entendí, como a final de cuentas nosotros no tenemos culpa de nada, no hemos pecado de nada. La expiación es simple y sencillamente dada por añadidura. Sí. Y todo esto es una ilusión y no somos culpables, sino que pues erramos. Por ende, bueno, estamos hablando de la enfermedad y el medicamento, etcétera, estos antidepresivos que tú tomas, etcétera, a final de cuentas son el medio, igual que el cuerpo, en esta ilusión, que Ujú. nos permite corregir el error, más no hacernos sentir culpables y por tu culpa y por tu culpa y por tu gran culpa, Ajá, sino es ajá, más bien es corrige el error, mi chava, ¿no? O sea, sí, aquí te pongo los medios. Tú viniste a clase, ¿no? Tu cuerpo es tu medio como para el estudiante, así como lo decías, ¿no? El pupitre, la libreta, la calculadora, pues la pastilla para la fibromialgia, el antidepresivo, el agua, ¿verdad? claro, Porque pues a final de cuentas vives en la ilusión del cuerpo y pues el cuerpo necesita, ¿no? De alguna forma, pues también entrecomillado aquí, hago entre comillas con los dedos, ujú, sobrevivir, para que precisamente nosotros podamos consecuentar esta constante, digamos, corrección del error. ¿Voy bien o me regreso? exactamente, Thank you. exactamente. Vas perfectamente bien. Bien. Esto quiere decir entonces que no solamente los medicamentos son remedios mágicos, es que la misma agua, la misma comida, el aire que respiro, también es un remedio mágico, porque creo que sin comida, sin agua y sin oxígeno, este cuerpo se muere. No, la comida o el alimento no crea por sí misma vida para mí, ni el agua ni el oxígeno, pero los utilizo porque creo tener este medio de aprendizaje o este recurso de aprendizaje. Es como si tuvieras tu automóvil, tu coche, y jamás le pusieras gasolina, porque no existe. No, pues, ¿sabes qué? Que tú no eres ese coche, pero lo utilizas, entonces le pones gasolina, agua y aceite. Y le revisas los neumáticos y le revisas esto y lo otro y aquello. Igual con el cuerpo, pero tú no eres ese coche, igual que no eres este cuerpo. Entonces solamente estoy haciendo una conciliación para que mi mente no colapse de miedo, darme ciertos remedios mágicos que van a hacer la especie como de la valvulita de la olla de presión. Hay tanta presión dentro de la olla que necesito liberarla de vez en cuando y abrir un poco la valvulita para que escape, porque si no la libero, eso puede explotar y embarrar todo. Mi mente es lo mismo. Puede estar con tanto miedo o con tanta presión de algún problema o de alguna enfermedad que yo necesito una valvulita que le libere un poco la presión y esa valvulita puede ser el medicamento, la cirugía, el procedimiento, etcétera, para que mi mente no colapse de terror y entonces pueda aceptar que el error que hay en la mente puede ser corregido por el perdón, por el milagro, por la expiación. Ujú. Y de ahí nos vamos para La Paz directo. Y de ahí nos vamos para la paz, directo, Ya. directito, porque cuando mi mente está en paz, si el cuerpo tiene o parece tener tal cosa, pues, ¿qué importa? Yo estoy en paz. Ah, que ya no lo tiene. Qué bueno, yo sigo en paz.
mi mente se ha sanado, mi mente se ha liberado del aprisionamiento que el cuerpo parece ejercer sobre ella, pero no es el cuerpo el que ejerció aprisionamiento, es la misma mente la que se quiso aprisionar utilizando indebidamente al cuerpo. Muy bien, Moni. Entonces, vamos bien comprendiendo todo esto. Eh, Confieso que la primera parte de la expiación, comadre, me costó, pero ahí sí, vamos, ahí vamos. sí, y nos va a seguir costando todavía, pero vamos teniendo más, cada vez más apertura y esa apertura mental pues deja que conceptos e ideas que no son tan sencillos para nosotros se vayan asentando poco a poco, ¿sí? Y, y dice aquí, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Claro, de por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido al miedo. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible, de que cambie de mentalidad es algo malo. Ujú. Entonces necesito hacer una conciliación entre cuerpo y mente para que la mente libere un poco esta presión o este aprisionamiento en el que cree estar. El valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Es decir, una vez que la mente acepta la expiación o la verdad, esta verdad se va a expresar a través del cuerpo. Entonces, el valor de la expiación no reside en la manera en que la expiación se expresa por el cuerpo. Si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Es decir, la mente puede aceptar la expiación totalmente y el cuerpo expresará la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que está recibiendo la expiación. Puede pensarse que lo más beneficioso siempre es que nos curemos de algo, pero podría ser que no. Y aún así, la expiación se está expresando. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Por eso les había comentado alguna vez que, que una persona en un grupo había dicho que ella necesitaba saber que era inocente, pero no saberlo porque el libro lo dice y ya lo leyó y entonces ella ya cree que es inocente. Ella le pide al Espíritu Santo, muéstrame una forma
de mi inocencia que yo pueda entender, porque nada más así la forma abstracta de que soy inocente, pues eso no lo entiendo. Necesito una forma concreta para que yo entienda que soy inocente, porque me siento culpable. Y les había contado que entonces, después de que ella hace esta petición, unos familiares de ella le hacen llegar unas fotografías que esos familiares guardaban de esta persona y de su familia de cuando esta persona era niña. Le hacen llegar esas fotos, ella nunca las había visto, le hacen llegar esas fotos y las ve, y lo primero que ve es la inocencia de una niña. Dice, entonces ahí pude entender la inocencia que es mía, la inocencia que soy, porque lo vi en una fotografía de cuando era niña, ¿sí? Y es lo que quiere decir esto. Esto quiere decir que para que el milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Quiere decir que es capaz de entender también lo abstracto de la idea de inocencia, pero en ese momento no era capaz. Necesitaba la forma que pudiera entender, con la que pudiera ella entender la inocencia. En algún momento entenderá el nivel más elevado de la comunicación que se le da de inocencia. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, que tú seas capaz de entender lo más elevado de las ideas o lo más elevado de la mente, no solamente las formas. De hecho, con el milagro constante, como decíamos anteriormente, las formas empiezan a dejar de tener sentido. Ya no me fijo tanto en las formas, me fijo más en la mente. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo, sino irlo liberando cada vez más. Bien, pues esto que leímos, se los voy a, yo les voy a pedir que vean su clase grabada nuevamente o que le den una leída nuevamente a esto que ya leímos, para que, para que se vayan asentando las ideas, para que tengan ustedes también ese material de reflexión en su propia mente, ¿sí? Y puedan darle paso a que estas ideas se asienten en nuestra mente y puedan ser aceptadas, puedan ser posteriormente creídas totalmente. Ujú. Así es que como estamos ya en la hora, ya terminamos la clase, vamos a dejarlo aquí, seguimos en capítulo 2 y vamos a regresar el próximo lunes, perdón, miércoles, a ver la siguiente sección, la sección 5, la función del obrador de milagros. Así es que voy a dejar de compartir la pantalla para podernos despedir. Bien, Gracias, Gab. voy a retirar la grabación.